Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Gómez. Soy la periodista de investigación de la Universidad Una Abierta y a Distancia de la ciudad de Bucaramanga. En esta sesión vengo a explicarles todo lo que es relacionado con las políticas y programas de atención integral a primera infancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una dinámica donde les voy a hacer preguntas y yo misma las voy a responder. Estas preguntas fueron generalizadas en función de todo lo que se ha realizado en la comunidad, porque ya vemos que tenemos dudas y no tenemos el conocimiento claro para los derechos de los niños. ¿Qué es la Convención de Derechos del Niño? Es el tratado internacional suscrito y creado el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se busca reconocer a todos los niños y niñas menores de 18 años como sujetos de derecho, en el cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y que subrayan los derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que por haber alcanzado el pleno desarrollo físico-mental requieren de una protección especial. Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio, que se reúnen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reflejando las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar todos los niños y niñas y jóvenes de todo el mundo. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? Es garantizar, proteger los derechos de todos los niños del mundo. Esto implica que los estados que han ratificado la convención están obligados a respetar y asegurar que, que respeten todos los derechos que se establece en nombre de los niños. También aboga por la protección y promoción de los niños con necesidades especiales, los pertenecientes a minorías y de los niños refugiados. En conclusión, es una convención sobre los derechos del niño. Era necesario un objetivo porque aun cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Por los niños esto significa que con frecuencia hay pobreza, acceso a desigualdad, a la educación, abandono, y eso es uno de los problemas que más afectan a todos los niños de los países más pobres. La siguiente pregunta es: ¿cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Solo, los gobiernos están obligados a reconocer la gama completa de los derechos humanos de todos los niños y niñas, a tenerlos en cuenta en la decisión legislativas y en las políticas. Bajo la convención, los estados están obligados a respetar las posibilidades o las responsabilidades también primarias de los progenitores en el cuidado y en la orientación de sus hijos, y apoyar a los progenitores a este respecto, proporcionándoles asistencia material y programas de apoyo. O sea, en conclusión, solo es posible convertir estas normas en realidad cuando todo el mundo los respete, como los padres, las madres, los miembros de la familia y de la comunidad, los profesionales y otras personas que trabajan en las escuelas, en otras instituciones públicas, privadas, al servicio de la infancia, de los juzgados y a todos los niveles del gobierno. Y cuando cada uno de estos individuos lleven a cabo sus funciones con respecto a estas normas. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los principios generales de la realización de los derechos del niño? Son 4 principios fundamentales de la Convención de los Derechos de los Niños. El primero es la no discriminación, el segundo es el interés superior del niño,
El tercero es el derecho a la vida, de la supervivencia y desarrollo. El cuarto es la participación infantil. Esos son los 4 principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño, que pues es importante tenerlos presentes para difundir y explicársele de forma que sea más fácil y comprensible para los chicos y chicas y adultos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? El primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo es lograr la enseñanza primaria universal. El tercero es promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. El cuarto es reducir la mortalidad infantil. El quinto es mejorar la salud materna. El sexto es combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. El séptimo es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el octavo y último es fomentar una asociación mundial para el desarrollo. La siguiente pregunta es, ¿qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia, AEPI, para el desarrollo? Primero que todo, AEPI significa atención y educación de la primera infancia. Y los beneficios son un conjunto de criterios que buscan favorecer la calidad de educación inicial en el marco de la atención integral, como responder a las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño con miras a crear los conocimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda la vida. Favorecer también la igualdad entre los sexos y la cohesión social. Permitir compensar las deficiencias del contexto familiar y combatir las desigualdades en el plano educativo. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante que se implementen las políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y primera infancia? Es importante porque a través de estas políticas se garantiza a la niñez su derecho a la educación y a un desarrollo integral, reconociendo a esta población como sujetos especiales de atención. Además, estos documentos buscan ser un marco de referencia que establece los principios y las estrategias para alcanzar una educación de calidad y una atención integral a partir de la responsabilidad, la participación activa y estrategias innovadoras que regulen el accionar del Estado en todos sus niveles, así como de las organizaciones que han trabajado hasta el momento en la atención de la primera infancia. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y primera infancia? Es importante porque son las posibilidades de hacer realidad las políticas se encuentran estrechamente ligadas a la iniciativa y capacidad de las autoridades territoriales para generar políticas, planes y programas articulando las acciones y comprometiendo a las entidades y sectores responsables de la protección integral a la primera infancia, no solo a través de más y mejores servicios, sino impulsando el mejoramiento de las condiciones sociales, materiales y culturales que rodean a los niños y su familia durante los primeros años de vida. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? La situación actual en América Latina es la enorme crisis humanitaria causada por la pandemia COVID-19. Ha tenido consecuencias directas e indirectas que afectan profundamente la vida y el desarrollo de los niños y niñas, como las muertes de familiares, el miedo, el confinamiento, el hambre, el distanciamiento físico, el aumento de la violencia y el abuso, la falta de momentos para el juego y el movimiento y la exposición excesiva a las pantallas. La pandemia COVID-19 afecta de muchas maneras
los derechos de niños y niñas y adolescentes de todo el mundo, entre ellos la educación ante la suspensión de clases presenciales y la adaptación de la enseñanza a distancia, situación que ha profundizado las condiciones de pobreza y exclusión de muchas personas y familias. La siguiente pregunta o situación es una noticia internacional relacionada con el cumplimiento de los derechos de los niños y en donde puedo especificar por qué se considera que están vulnerando los derechos del niño en esta situación. La noticia está relacionada en aldeas infantiles de SOS que exige un pacto migratorio europeo que priorice el respeto de los derechos del niño. Esto entiende que es la forma directa a niños y familias en los Lesbos. Desde hace 5 años denuncian la extrema vulnerabilidad de los niños y sus familias en los campos de refugiados griegos y reclama que la nueva propuesta sobre migración y asilo en Europa cumpla con los compromisos internacionales y favorezca la reunificación familiar, así como la integración y participación de los niños y niñas en nuestras sociedades. El incendio que ha destruido el campo de refugiados en Moria, que albergaba a cerca de 13.000 personas, el fuego ha sido provocado tras el enfrentamiento entre los inmigrantes después de que 35 personas que habían dado positivo del coronavirus, de las pruebas de coronavirus, se generan a que se trasladen a un centro de aislamiento, y eso es lo que hacen que provoquen entre ellos mismos este incendio. Esta situación del desastre humanitario de Moria evidencia el fracaso de Europa en el cumplimiento de la Convención del año 1989 en su deber de proteger a los niños más vulnerables y brindar a todos ellos un entorno seguro y familiar donde puedan desarrollarse plenamente las familias, donde se puedan desarrollar plenamente. Las familias están desesperadas, no reciben el apoyo necesario para poder cuidar de sus hijos. Muchas de ellas se están rindiendo y no saben cómo gestionar los altos niveles de angustias y estrés que están sufriendo los niños. Todos ellos reconocen la especial vulnerabilidad de la infancia y determinan que los niños en peligro requieren de un tratamiento especial. He finalizado con esta noticia. He finalizado con esta noticia, este programa. Soy la periodista de la Universidad UNA. Es importante que nos sigan, que sigan viendo este video para que conozcan más sobre los derechos de los niños, cuáles son las políticas, cómo se implementan en otros países y cómo se implementa, cómo se reúne entre todos los países para poder generar esas políticas para un deber que es implementar las políticas para los derechos de los niños y las niñas de todo el mundo. También entendí, y es importante aquí reconocer que el día 26 de abril se celebra el Día del Niño, es por este motivo, porque de ahí se ha generado. Muchas gracias y que tengan muy buen día.